Hola a todos. Bienvenidos a los alumnos de la carrera de licenciatura en matemáticas a una nueva clase de comunicación oral y escrita castellana 2. Soy Herminia García Benítez. En la clase anterior hemos estudiado redacción práctica y en especial textos funcionales. Vimos memorando, circular, constancia, certificado, acta. En esta ocasión estudiaremos a la comunicación oral, concepto, características, ventajas, recursos de la comunicación oral, la voz, los símbolos, los gestos, el mensaje oral, la conferencia, la charla, el discurso, la oratoria, la arenga, la homilía, la alocución, el informe oral. ¿Es importante la expresión oral? La comunicación oral es más importante que la comunicación escrita. ¿Por qué? El secreto en comunicación es saber escuchar y preguntar. Escucha lo que te dicen, pero mira cómo te dicen. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando hablamos, tiene consecuencias sociales importantes, tanto positivas como negativas. Tenemos que tener dominio de la comunicación verbal, más contenido del discurso, más carisma personal. Si contamos con un manejo correcto de los puntos anteriores, podremos generar resultados positivos, además de una influencia decisiva en la forma de pensar y de actuar de los demás. Es decir, seremos exitosos. Porque no debemos olvidar que la expresión oral es el arma, es la estrategia que más vamos a usar el día que vamos a enseñar, el día que van a estar frente a sus alumnos. Comunicación oral básicamente es una forma de comunicación que se lleva a cabo o se efectúa con la voz. Se produce cuando conversas con tus compañeros, escuchas radio, televisión, hablas por teléfono, con alguien, asiste a una obra de teatro, contestas preguntas en clase, cantas una canción, etc. Comunicación oral, aquella que se establece entre dos o más personas para compartir información o ideas mediante el uso del lenguaje. Lo componen emisor-receptor. Emisor transmite la información, habla, comunica, expresa. Recibe la información, escucha, pone atención, interpreta. Se caracteriza se requiere un emisor y un receptor. Posee más libertad expresiva, conversación espontánea, se apoya en la entonación de la voz, los gestos, los movimientos corporales. La comunicación puede ser verbal puede ser oral y escrita. No verbal si utilizamos gestos, imágenes, sonidos. Emisión de información. Emisor, se produce una reacción a un mensaje recibido. Receptor, responde a la información recibida. Comunicación oral es un proceso cooperativo. Negociación de significativo. Pueden ser tipos singular, dual y plural. Factores que afectan cuando habla una persona. Puede ser vergüenza a exponerse, falta de recursos lingüísticos, falta de familiaridad con la situación, no tener suficiente tiempo para la comprensión y la planificación, el valor que se le da a hablar en la propia cultura. Característica de la comunicación oral. 3 grandes grupos. Expresividad. La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos
afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos. Por eso tiene gran capacidad expresiva. Vocabulario. Se utiliza un vocabulario sencillo, limitado y normalmente está lleno de incorrecciones como frases hechas, muletillas y repeticiones. O sea, entonces, ¿verdad? No. Hablar correctamente, vocalizar bien, utilizar muletillas, llamar a las cosas por su nombre, evitando vicios de lenguaje como cosa, tío, los perros, otros. Utilizar los gestos correctos sin exagerar. Volvemos a mirar. Característica de la comunicación oral. Se basa en un código que configura la mente del individuo. Las palabras tienen un valor simbólico y social al mismo tiempo. No deja al margen a las personas que no saben escribir. Se ha inventado otras maneras para incluir a personas con limitaciones físicas. Es rápida, es espontánea. Inmediata conexión comunicativa. Seguimos con algunas características de una buena comunicación. Tenemos que darle mucha importancia a la claridad. Se debe exponer ideas concretas y definidas, con frases bien construidas y terminología común al alcance de los destinatarios. Debe ser sencillo. Sencillez es otra característica, tanto en la forma de construir nuestro mensaje como en las palabras empleadas. Naturalidad, tal vez lo más difícil de lograr y al que menos le damos importancia. Requiere una expresión viva y espontánea, lo que no implica vulgaridad o descuido. Es la prueba del dominio del lenguaje y el camino para lograr esa naturalidad es la preparación y el ensayo. Coherencia. Construir los mensajes de forma lógica, encadenando ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos objetivos y lo que son opiniones. Concisión. Utilizar las palabras justas, huir de palabrería, debe ser breve, conciso, pero tampoco emboscar al destinatario en una larga oratoria. Ventajas de la comunicación oral. Tenemos la retroalimentación, es inmediata. Yo me equivoco, puedo corregir. Le permite corregir y ajustar la manera de comunicar el mensaje de acuerdo a la reacción de la gente. Observo su reacción, no le gustó eso. Debo decirlo de otra manera para no afectar su sensibilidad. Puede producir un impacto mayor, es más personal, permite socializar. La retroalimentación es inmediata, en el momento recibe la respuesta. Habilidades a desarrollar en la expresión oral. Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara. Entonación adecuada a la naturaleza del discurso. Expresión con voz audible para todos los oyentes. Fluidez en la presentación de las ideas. Adecuado uso de los gestos y la mímica. Participación pertinente y oportuna. Capacidad de persuasión. Expresión clara de las ideas. Principales tratamientos y ocasiones en que deben usarse. Esto me parece súper interesante porque a veces no nos adecuamos en las situaciones en donde nos encontramos y a todos les tuteamos. Tuteo se debe utilizar con aquellas personas que nos han dado muestra de confianza y amistad. Usted es conveniente con aquellas personas que nos presentan o con las que tratamos por primera vez, por diferencia de edad, posición social, cargo dentro de la empresa, etc. Don es la forma de expresión personal del usted. Debe ser acompañado del nombre de pila, por ejemplo, don Antonio o don Roberto. Se utiliza con personas de rango superior
personas mayores, etc. Señor se utiliza con personas de igual o inferior rango. Debe ser seguido del apellido, como señor Sánchez o señor López. El tratamiento de doña no debemos utilizarlo. Cuando nos dirigimos a una mujer, es conveniente dirigirnos a ella con usted y señora, o con el nombre de pila si tenemos el suficiente grado de amistad o confianza. Ojo con esto. La voz. Los tres pilares básicos de la expresión oral: la técnica vocal, la personalidad, carisma y personalidad definida, y el mensaje. Son tres entonces: la técnica vocal, personalidad y el mensaje. Técnica vocal consiste en los siguientes elementos: respiración, dominio de la respiración, puede ser mejorado si se practica, fonación, articulación, dicción, pronunciación, claridad e inteligibilidad de las palabras. Personalidad. Lo que hace que un comunicador enganche es su personalidad. Lo que importa en comunicación es el autoconcepto. Personalidad. Seguimos para ver la importancia que tiene la personalidad de la persona al hablar. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es el concepto que tengo de mí mismo, o lo que es lo mismo, lo que pienso de mí mismo, que transmito a mi auditorio, y la sensación o el feedback que ellos me dan, que me devuelven. Mensaje. La estructura es importante, debe atraer la atención. Es importante atraer, mantener y captar la atención del oyente con el contenido. Seguimos la sencillez de las frases. Cuanto más sencillo, mucho mejor. Ayuda mucho a su comprensión. Utilizar un vocabulario rico. No debemos olvidar que el estudiante universitario tiene que tener como mínimo 5.000 palabras. 5.000 vocabularios. Porque si tiene menos de eso, 2.000 o 3.000, va a ser muy difícil que su mensaje llegue a destino con toda claridad y que el otro pueda comprender el mensaje. Debemos saber adaptar el mensaje al oyente. No es lo mismo una clase que un discurso. Símbolos. Es aquel signo que designa un objeto a través de una relación convencional. Su forma no guarda ninguna semejanza con el elemento representado. Ejemplo, una paloma blanca simboliza la paz. Balanza por ley o convención es el símbolo de la justicia. Esquema semiótico de los símbolos señaléticas. Lingüísticos, signos gráficos alfabéticos. Íconos, signos gráficos y cromáticos, señales. Los gestos, movimientos de cabezas, la orientación de la mirada, la expresión facial, los gestos corporales. Todos estos aspectos debemos tener en cuenta en una conversación o en una comunicación oral. Hasta el apretón de mano, cómo aprieta la mano, cómo abre la boca, su mirada, todo su aspecto debemos mirar para comprender, entender el mensaje. Asombro, picardía, dolor, todo eso podemos percibir a través del cuerpo. El mensaje. El mensaje es el contenido expresado y el medio o canal, el vehículo por el cual se conduce el mensaje. La función decodificadora es el proceso inverso que realizará el emisor y es asumido por el receptor del mensaje. Finalmente, el receptor, que es quien recibe, puede transformarse en un nuevo emisor iniciando el feedback o retroalimentación del sistema, a través de lo cual se confirma la dinámica del proceso.
Entonces tenemos acá las etapas básicas en el proceso de comunicación. El mensaje, se codifica el mensaje, transmite la información a través del canal ruidos físicos, social, cultura. La recepción del mensaje, se decodifica e interpreta el mensaje. Emisor, mensaje, receptor. Mensaje oral puede darse de estas maneras también. Conferencia, el discurso, charla, la oratoria, homilía, orenga, la locución, el informe oral. Y para terminar, tenemos que tratar de mejorar nuestra comunicación, porque si mejoramos, nosotros también vamos a mejorar en el aspecto, vamos a desarrollar la autoestima, fomentando el conocimiento de uno mismo a través de los demás, utilizando el sentido del humor que debe estar siempre presente, mejorar nuestra tolerancia al estrés y cómo vamos a enfrentarnos a ella, trabajar la emotividad o la inteligencia emocional. El aspecto que más dificulta la comunicación es el miedo y muchas veces tergiversa nuestra comunicación. Le tenemos miedo a lo que los demás piensen de nosotros, al error, a la respuesta, al desconcierto, al fracaso, al afán por causar buena impresión en los demás. Y esto hay que superarlo. Para empezar hay que aceptar. Lo que causa problemas en la comunicación es el miedo. Si minimizamos los riesgos, superamos el miedo y podremos enfrentarnos al auditorio con empatía. Puedes cambiar tu mundo cambiando tus palabras. La muerte y la vida están en poder de la palabra. Joel Osteen. Tenemos la tarea en la plataforma. Si terminan en tiempo y forma, van a acumular 10 puntos. Muchas gracias.